En julio de 1988, antes de que amaneciera por completo, la quebrada de Huancarama ya olía a polvo, diésel y miedo. La columna del ejército avanzaba despacio por una trocha angosta, abierta a medias entre cerros secos y paredes de roca que parecían cerrarse sobre los camiones. A un lado caía el barranco, al otro la ladera subía dura, llena de ichu amarillento, piedras sueltas y matorrales resecos. Todo estaba en silencio, un silencio raro, demasiado limpio, como si hasta los pájaros se hubieran escondido. El sargento Miguel Quispe iba en el segundo vehículo, sentado junto a la compuerta, con el fal entre las rodillas y la mirada clavada en las curvas del camino. Tenía 36 años, manos de obrero y espalda de hombre que había pasado media vida metido en socavones. Antes de la guerra había sido mecánico en una mina de Cerro de Pasco. Sabía escuchar metales, distinguir una vibración mala, oler el sobrecalentamiento antes de que una máquina reventara. Pero en la sierra, pensaba, la guerra no sonaba como máquina, sonaba como espera. El chofer mascó coca y escupió por la ventana. «No me gusta esta parte, mi sargento», murmuró. «Está demasiado tranquila». Miguel no respondió. También la sentía, la tranquilidad de mentira, la que aparece justo antes del golpe. Atrás, en la tolva, el soldado Cárdenas apretaba contra el pecho la radio como si fuera un santo. Era un chico de 19 años, de chincha, flaco, rápido para sonreír, todavía con cara de colegio. Desde la noche anterior no dejaba de preguntar cuánto faltaba para llegar al puesto avanzado de Santa Lucía. Nadie le contestaba con ganas. La primera explosión partió la mañana en dos. No se escuchó venir. Primero fue el fogonazo debajo del camión de punta, luego el reventón seco, brutal, que levantó tierra, piedras, fierros y carne en una sola nube negra. El vehículo saltó de costado como si una mano gigantesca lo hubiera empujado desde abajo. La onda de choque golpeó el pecho de Miguel, le tapó los oídos y lo lanzó contra la pared metálica. «¡Mierda! ¡Emboscada!», gritó alguien. Entonces empezó el tiroteo. Desde las laderas bajó una lluvia cerrada de disparos. Rebotaban en la carrocería, mordían la tolva, levantaban astillas de madera y chispas opacas en el metal. Los hombres se arrojaron al suelo, se pegaron a las ruedas, trataron de encontrar de dónde venía el fuego. Pero arriba no se veía nada, solo piedra, humo y destellos breves, secos, traicioneros. «¡A la loma! ¡A la loma!», vociferó un teniente, antes de que una ráfaga le cortara la voz. Miguel se asomó apenas y alcanzó a ver, entre el humo del primer camión, un cable fino tendido junto a unas rocas. No era un ataque improvisado. Estaba armado con paciencia, con cabeza, con manos que sabían de detonadores, de tiempos, de terreno. Cárdenas cayó a su lado sin hacer ruido. Miguel volteó y lo vio boca arriba, con la radio todavía abrazada contra el pecho. Tenía los ojos abiertos, fijos en el cielo blanquecino de la sierra, como si no entendiera por qué el día se había malogrado tan rápido. Un hilo oscuro le corría por el cuello. Por un segundo, Miguel no sintió rabia ni pánico. Sintió otra cosa, una certeza fría, de taller, de hombre que reconoce una falla mortal en una máquina antes de que todos los demás la vean. Esa emboscada no iba a ser la última, y si no entendían cómo estaban sembrando esas cargas en la quebrada, cada curva del camino iba a seguir cobrándose muchachos como Cárdenas. La segunda explosión reventó más atrás, contra el tercer camión, y la quebrada entera se llenó de humo, gritos y polvo caliente. Después de la emboscada, el silencio volvió a la quebrada de una manera todavía más insoportable. No era paz, era el vacío que quedaba cuando los disparos se apagaban y el eco seguía dando vueltas entre los cerros, como si la piedra se negara a soltar lo que había visto. El humo del primer camión subía en una columna negra, espesa, aceitosa, y se estiraba contra el cielo gris de la mañana. El olor a pólvora se mezclaba con el del caucho quemado, la tierra removida y la sangre reciente. Los hombres caminaban aturdidos entre fierros torcidos, cajas abiertas y cuerpos cubiertos a medias con ponchos, como si el simple hecho de taparlos pudiera devolverles algo de dignidad. Miguel Quispe se agachó al borde del camino, donde la explosión había abierto un cráter irregular entre las piedras. No miraba como soldado, miraba como mecánico, como alguien acostumbrado a buscar el origen exacto de una falla. Mientras otros hablaban de mala suerte, de traición o de condena,
Él trataba de leer la escena como antes leía un eje partido o un motor gripado. Había algo en la forma del estallido que no cuadraba con una carga improvisada de las que a veces armaba a los campesinos asustados para espantar ganado o defender su chacra. Aquello había sido hecho por alguien que sabía lo que hacía. Metió la mano entre la tierra todavía tibia y sacó un trozo de cable ennegrecido. Lo sostuvo entre dos dedos, soplando el polvo con cuidado. Era fino, más fino de lo que usaban los zapadores del ejército. El aislamiento estaba chamuscado, pero aún se notaba el brillo rojizo del cobre en la punta expuesta. No era un material militar, era de otra parte, algo sacado de máquinas viejas, de instalaciones abandonadas, de depósitos donde el Estado nunca miraba. Miguel volvió a ver en la cabeza las viejas galerías de la mina en Cerro de Pasco, los rollos de cable colgados de clavos torcidos, los detonadores guardados en cajas de madera húmeda, la manera en que el barro y la roca engañaban a la electricidad. Sintió un pellizco seco detrás de los ojos. Un subteniente se acercó rengueando, con la manga empapada de sangre y la cara dura por la rabia. «Han sido terrucos nomás», dijo. «Ponen dinamita y esperan. Así operan esos carajos». Miguel no levantó la vista de la tierra removida. «No solo esperan», murmuró. «Han calculado el punto». El oficial no respondió. Tal vez no lo oyó. Tal vez no quiso oírlo. En esos meses nadie tenía paciencia para explicaciones. Si algo explotaba, bastaba con decir que era obra de Sendero y seguir adelante. Pero Miguel seguía viendo detalles. El camión de cabeza había volado en el único tramo donde la trocha obligaba a bajar la velocidad. Un poco más atrás, la pendiente y la piedra suelta forzaban a los vehículos a avanzar casi pegados entre sí. Habían elegido el sitio donde una sola detonación frenaba toda la columna y dejaba a los sobrevivientes encerrados entre barranco y ladera. No era solo violencia, era método. Se apartó unos metros y encontró, semienterrada entre Ichu y guijarros, la huella de una segunda línea. Otra vez cable. Iba hacia la falda del cerro, perdiéndose entre rocas oscuras. Lo siguió con la vista hasta donde pudo. No habían usado presión ni un mecanismo ciego. Habían esperado el momento exacto para activarla. Eso significaba observación, sangre fría y conocimiento del terreno. También significaba algo peor, que los hombres que preparaban esas cargas no eran improvisados, y que la sierra les estaba dando todo lo necesario para volverlas invisibles. Al mediodía, cuando por fin retiraron los cuerpos y la columna se movió de nuevo, Miguel subió a la tolva del último camión con la radio averiada de Cárdenas sobre las piernas. Tenía el metal mellado por esquirlas y la antena doblada, pero el aparato todavía conservaba algo del calor de las manos del muchacho. Miguel la sostuvo sin decir nada. Recordó cómo el chico sonreía al repartir cigarrillos, cómo hablaba demasiado cuando se ponía nervioso, cómo apenas el día anterior había preguntado si en la sierra siempre hacía ese frío de madrugada. La guerra, pensó Miguel, no mataba solamente con bala y dinamita. También iba borrando costumbres pequeñas, voces sin importancia, maneras de reír que nadie registraba en ningún informe. Esa noche llegaron a un puesto miserable, armado con costales terreros, calaminas y troncos mal cortados. El generador fallaba a cada rato. Las bombillas colgadas en el comedor se encendían y apagaban como si también tuvieran miedo. Un teniente de ingeniería repasaba en voz alta las opciones para proteger la carretera. Hablaba de reforzar la vigilancia, de despejar laderas, de enviar patrullas más largas. Miguel lo escuchó desde un rincón, sentado sobre un cajón de munición vacío, sin interrumpir. Sabía que nada de eso bastaba. En una guerra así, el enemigo no necesitaba ocupar el camino. Le bastaba entenderlo mejor que ellos. Pidió permiso para ver el material recuperado del ataque. Le mostraron restos de cable, 2 baterías viejas, pedazos de cinta aislante, una caja astillada con residuos de explosivo y un pequeño conector ennegrecido. Miguel lo giró en la mano y sintió de nuevo esa impresión de mina, de socavón, de trabajo clandestino hecho con herramientas de segunda mano, pero con conocimiento real. No era un arsenal moderno, era algo más peligroso, era pobreza organizada. Gente capaz de convertir cualquier sobra en un arma. Afuera soplaba viento helado desde las partes altas, traía tierra fina y hacía crujir las chapas del techo. Un cabo dormía sobre una mesa con la cabeza apoyada en los brazos. En la otra punta del cuarto, un sanitario limpiaba sangre seca de unas botas con un trapo negro. Todo parecía agotado, y sin embargo Miguel no podía dejar de pensar. Se quedó mirando el conector carbonizado como si fuera una pieza de motor caída de una máquina inmensa que nadie sabía reparar. En la mina había aprendido que el peligro verdadero casi nunca estaba en lo visible.
El derrumbe no empezaba cuando el techo se venía abajo, sino mucho antes, cuando la roca cambiaba de sonido. Una veta húmeda, un perno mal puesto, una vibración mínima podían anunciar la ruina entera. En esa guerra pasaba lo mismo. Lo mortal no era la explosión. Lo mortal era todo lo que la preparaba sin que nadie lo notara. Por primera vez desde la emboscada, entendió con claridad lo que le estaba helando el pecho. No peleaban solo contra hombres armados escondidos en los cerros. Peleaban contra una forma de guerra que se metía bajo la tierra, que viajaba por cobre barato, por pilas gastadas, por conocimientos robados a minas abandonadas y talleres olvidados. Una guerra que no necesitaba mostrarse para matar. Una guerra invisible. Miguel dejó el conector sobre la mesa y se frotó las manos, negras todavía de hollín y tierra. Ya no pensaba en la emboscada como en una tragedia aislada. Pensaba en una técnica, en un sistema, en una lógica que podía repetirse una y otra vez en cada quebrada del país. Y mientras oía el zumbido irregular del generador y el viento golpeando las chapas, comprendió que si quería seguir con vida, no bastaba con disparar mejor ni marchar con más cuidado. Primero tenía que entender cómo pensaban esas cargas enterradas. Tenía que aprender a leer la guerra debajo de la guerra. Esa noche casi nadie durmió en el puesto de Santa Lucía. Los heridos se quejaban en voz baja, detrás de una manta colgada a modo de división. El generador tosía como un animal viejo, y cada cierto rato, un centinela golpeaba con la culata del fusil alguna lata vacía para espantarse el sueño. Afuera, la sierra se había vuelto una masa negra e inmensa, apenas cortada por la línea pálida del camino y por unas fogatas pobres que no calentaban nada. El frío bajaba desde las partes altas con una terquedad mineral, metiéndose por las rendijas, por el cuello del uniforme, por los huesos. Miguel Quispe seguía despierto, sentado sobre un cajón de herramientas en el pequeño galpón donde guardaban repuestos, planchas viejas, combustible y chatarra útil. Había pedido quedarse ahí con el pretexto de revisar el material recuperado de la emboscada, pero en realidad lo que buscaba era silencio. No el silencio de la quebrada después del ataque, que estaba lleno de muerte, sino otro más antiguo, más limpio, uno que le permitiera oír cómo encajaban las piezas dentro de la cabeza. Sobre la mesa tenía extendidos los restos de cable, los conectores quemados, las pilas gastadas y un trozo de plancha doblada sacado de la carrocería del camión de punta. La había limpiado con un trapo hasta dejarle ver la marca del golpe. Se notaba cómo el metal se había abierto hacia adentro, no solo por la fuerza de la explosión, sino por la forma en que la onda había subido desde abajo y se había metido en la lámina como un puño. Miguel pasó el pulgar por el borde rasgado. En otro tiempo, habría dicho lo mismo que cualquier soldado. Mala suerte, demasiada carga, demasiado cerca. Pero ahora veía otra cosa. El problema no era únicamente la potencia. El problema era que el vehículo recibía el impacto limpio, entero, sin nada que lo obligara a perder fuerza antes de entrar. Le vino entonces un recuerdo tan nítido que por un momento dejó de oír el generador. Se vio otra vez en la mina, años atrás, metido en un taller angosto y húmedo de Cerro de Pasco, mientras un viejo capataz le enseñaba por qué ciertas detonaciones controladas quebraban solo la roca deseada y otras hacían colapsar media galería. No bastaba con poner más carga. Había que engañar a la fuerza, darle un camino, obligarla a gastar parte de sí antes de llegar al punto importante, amortiguar, dispersar, desviar. En la mina, esa diferencia separaba una voladura precisa de una tumba colectiva. Miguel enderezó la espalda y miró de nuevo la plancha abollada. El camión no necesitaba volverse invulnerable, bastaba con que la explosión dejara de pegarle de lleno. El razonamiento era tan simple que le dio rabia no haberlo visto antes. Se levantó. Caminó hasta una esquina del galpón y comenzó a revisar montones de chatarra a la luz amarillenta de una lámpara de querosene. Encontró una lámina delgada de acero, una jebe cortada de neumático viejo, un retazo de malla metálica, pedazos de tablón húmedo y unas mantas de lana sucia que usaban para cubrir carga. Todo parecía basura, todo olía a óxido, grasa rancia y abandono. Pero para Miguel ya no eran desperdicios, eran capas. Tomó la jebe y la dobló. La apretó entre las manos. Era dura, pero cedía. Luego golpeó la plancha metálica con un martillo y la puso encima. Después añadió la malla. Probó una combinación, luego otra. No estaba construyendo una coraza, estaba tratando de armar una trampa para la onda. Algo que obligara a la fuerza del estallido a morder primero materiales distintos, a deformarlos, a desgastarse en ellos, a llegar más cansada al piso del vehículo.
Se oyó un carraspeo en la entrada del galpón. ¿Y ahora qué hace, sargento? Era el cabo Rojas, un ayacuchano bajo y huesudo que había ido a buscar querosene. Se quedó mirando el desorden sobre la mesa con una mueca entre cansancio y curiosidad. Miguel no alzó la vista. Pensando. Eso ya lo vi. Pregunto en qué estás pensando. Miguel tomó la jeve, la malla y la plancha, una sobre otra. En cómo hacer que la mina reviente antes de matarnos del todo. Rojas soltó una risa seca. Si descubres eso, te hago santo. Miguel no sonrió. Le pidió ayuda para sostener la lámina mientras él golpeaba con el martillo. Durante casi media hora probaron combinaciones como dos mecánicos arreglando un camión desahuciado en mitad del cerro. El sonido iba cambiando. Metal puro contra metal sonaba duro, limpio, terminal. En cambio, cuando interponían jeve, madera o lana húmeda, el golpe se volvía más torpe, más apagado, menos orgulloso. No era una prueba científica, pero Miguel no necesitaba papeles para reconocer un principio cuando lo tenía delante. Al poco rato apareció también el suboficial Gamarra, molesto por el ruido. Era costeño, grande, de voz ronca y modales de hombre que desconfiaba de cualquier cosa que no viniera en manual. Miró la mesa y frunció el ceño. ¿Qué mierda es esto? Una idea, dijo Miguel. Parece un colchón para camión. Más o menos. Gamarra soltó una carcajada cansada, de esas que salen solo por no ponerse a insultar. Nos están volando con dinamita y tú quieres tapar los carros con frazadas. Miguel dejó el martillo sobre la mesa y lo miró de frente. Tenía los ojos rojos de sueño, hollín en las uñas y una calma áspera que a veces asustaba más que los gritos. No son frazadas, son capas. La onda no debe entrar limpia, hay que ensuciarle el golpe. Gamarra iba a responder con otra burla, pero se quedó callado. Tal vez por el tono. Tal vez porque en la guerra uno aprende a respetar cualquier idea que no huela a discurso. Miguel siguió hablando, más para ordenar su propia cabeza que para convencerlos. La mina pega desde abajo. Si encuentra solo plancha, revienta la plancha y sube entera. Pero si primero muerde jeve, malla, lana mojada, madera, el golpe se abre, se gasta, se deforma. Igual nos puede romper, sí, pero de repente ya no nos abre como lata. Rojas cruzó los brazos. ¿Y de dónde sacamos tiempo para hacer eso? De donde sea. Si mañana pasamos por otra quebrada como la de hoy y no hacemos nada, vamos a recoger otros 3 cuerpos, o 5. Nadie discutió esa parte. La madrugada avanzó sobre ellos con una lentitud sucia. Trajeron más retazos, cortaron jeve con cuchillo de cocina, mojaron lana en un cilindro de agua, ajustaron malla con alambre. Miguel terminó diseñando un arreglo tosco que pudiera fijarse al piso y a la parte baja de los costados de los camiones. Primero una separación mínima hecha con tablillas, luego la malla, después la jeve, encima una lámina, debajo de algunas zonas lana húmeda. Feo, pesado, improvisado, pero posible. Cuando por fin se permitió detenerse, tenía las manos adormecidas y la espalda rota. Se quedó un instante contemplando el primer panel terminado. A la luz vacilante del mechero parecía una cosa ridícula, una artesanía de desesperados. Sin embargo, le inspiró una fe obstinada, la misma que había sentido años atrás cuando resucitaba una perforadora con repuestos incompatibles y al final la máquina volvía a latir. No creyó haber encontrado una solución perfecta, eso era para ingenieros con laboratorio, no para hombres embarrados en un puesto olvidado de la sierra. Pero sí creyó haber hallado algo más importante, una manera de pelear contra una guerra que venía desde abajo. Si el enemigo enterraba inteligencia en la tierra, ellos también podían responder con inteligencia, aunque fuera hecha de jeve, alambre y hambre. Poco antes del amanecer, Miguel salió del galpón y respiró el aire helado. Hacia el este, detrás de los cerros, el cielo empezaba a clarear con un gris sucio. El puesto seguía medio dormido. Un gallo sonó muy lejos, absurdo en medio de tanta miseria. Miguel se frotó las manos, miró la trocha vacía y pensó en Cárdenas, en el cráter abierto junto al primer camión, en el cobre quemado bajo la tierra. Ya no veía la emboscada como una maldición, la veía como un problema de materiales, de fuerza y de tiempo. Y por primera vez, desde el ataque, sintió algo parecido a control. No era esperanza todavía, era otra cosa, era oficio. Al día siguiente salieron antes de que clareara por completo. Nadie había descansado bien. Los que no estaban reparando los camiones habían pasado la noche cargando cajas, revisando fusiles o fumando en silencio, mirando la oscuridad como si en cualquier momento fuera a devolverles los disparos del día anterior.
El frío seguía pegado a la tierra, pero ya se sentía detrás de él la promesa de otro sol cruel, de esos que en la sierra no calientan, solo castigan. Miguel Quispe iba parado junto al primer vehículo de la columna, observando cómo los hombres terminaban de ajustar los paneles improvisados bajo la carrocería. A la luz incierta del amanecer, aquellas capas de jeve, malla, madera y plancha metálica parecían un trabajo vergonzoso, casi artesanal, algo que ningún oficial con escritorio habría firmado jamás. Las fijaciones eran toscas, los bordes no coincidían del todo, en algunos tramos la jeve sobresalía como una lengua negra, en otros la lana húmeda, prensada entre capas, goteaba lentamente sobre el barro. El suboficial Gamarra se agachó, golpeó una de las placas con la culata del fusil y negó con la cabeza. Si esto no sirve, por lo menos nos vamos a morir bien acolchados. Unos cuantos soltaron una risa breve, seca, más por cansancio que por humor. Miguel no respondió. Llevaba varias horas con una presión dura detrás de los ojos, como si no hubiera dejado de pensar en ningún momento desde la emboscada. Había explicado el sistema 3 veces, quizá 4, y aún así seguía sintiendo que todo dependía de una variable que no podía ver. En el taller, en la mina, siempre se podía repetir una prueba, ajustar una pieza, medir de nuevo. Ahí no. Ahí la prueba iba a ser con hombres arriba. Rojas apareció con una taza de café ralo y se la ofreció sin decir nada. Miguel bebió un sorbo. Estaba tibio y amargo, pero le devolvió algo de presencia al cuerpo. ¿De verdad crees que aguantará?, preguntó el cabo en voz baja. Miguel miró la trocha. La curva siguiente se perdía entre roca y neblina baja. No tiene que aguantar todo, dijo al fin. Solo tiene que romperle el golpe. Rojas asintió, aunque no estaba claro si entendía o solo quería creer. La columna empezó a moverse poco después. Esta vez avanzaban más separados, con exploradores a pie en los tramos más estrechos y los ojos clavados en cada piedra, en cada montículo de tierra removida, en cada cambio mínimo del camino. Nadie hablaba demasiado. El motor sonaba más fuerte en el silencio tenso de la madrugada. El traqueteo de las llantas, el crujido de las suspensiones y el golpeteo irregular de las herramientas dentro de las tolvas parecían señales excesivas, casi provocaciones. Miguel iba en el primer camión, no por valentía, sino porque no soportaba delegar la prueba. Si su idea fallaba, quería sentir exactamente cómo fallaba. Apoyó una mano en la pared interior del vehículo y cerró los dedos contra la chapa vibrante. Trataba de registrar cada sonido, cada temblor, igual que antes, en la mina, cuando escuchaba una máquina trabajando al límite. Atravesaron el primer recodo sin novedad, luego otro. El sol empezó a asomar detrás de los cerros, tiñendo de cobre las puntas de roca. Desde arriba bajaba un viento delgado que olía a tierra fría y a ichu seco. Parecía una mañana cualquiera, y eso mismo la volvía insoportable. «Mi sargento», murmuró el chofer, «mira eso». A unos 40 metros, casi pegado al borde del barranco, había una sección del camino donde el color de la tierra cambiaba apenas. Nada evidente, nada que un hombre apurado habría notado. Miguel alzó el puño. La columna se detuvo. Los exploradores avanzaron despacio. Uno de ellos, echado casi de barriga sobre el suelo, hizo una seña corta. Había cable. Volvieron a retroceder. Gamarra, desde el segundo vehículo, preguntó a gritos si rodeaban el punto o si enviaban a zapadores. Miguel no alcanzó a responder. La explosión llegó antes. No fue tan brutal como la del día anterior. Primero hubo un fogonazo seco debajo de la parte delantera del camión. Luego un golpe sordo, aplastado, como si la tierra hubiera tratado de reventar a través de varias bocas cerradas. El vehículo entero se levantó de nariz. Los hombres salieron despedidos contra las paredes internas y una nube de polvo gris cubrió la trocha. Miguel sintió el impacto subirle por las piernas y partirle el pecho. Pero algo en el estallido había sido distinto, menos limpio, más torpe. La carrocería tembló, chilló, recibió el golpe como un animal herido, pero no se abrió. Por un segundo nadie se movió. El chofer fue el primero en maldecir. «¡Sigo vivo!», gritó con una mezcla de sorpresa y terror infantil. Miguel se incorporó a medias, tosiendo polvo. Tenía sangre en el labio donde se había mordido y la cabeza le zumbaba. Miró hacia abajo, hacia el piso del vehículo. La chapa estaba deformada, abollada hacia adentro, con remaches saltados y una línea negra de hollín que cruzaba la base como una vena reventada. Pero seguía entera. Debajo, algo olía a jeve quemada y lana chamuscada. Se dejó caer al barro y se arrastró para ver la parte inferior. Los paneles estaban destrozados. La lámina externa se había plegado como papel grueso. La malla había reventado en algunos puntos.
La jebe estaba mordida, desgarrada, y parte de la lana se había convertido en una pasta oscura pegada al metal. Miguel pasó la mano sobre los restos con una urgencia casi feroz. Ahí estaba, la prueba material. La explosión no había entrado de una sola vez. Había trabajado antes sobre las capas, se había gastado en ellas. Detrás, los soldados empezaron a bajar de los otros vehículos. Algunos gritaban órdenes, otros buscaban posiciones por instinto, esperando la lluvia de disparos que casi siempre seguía el estallido. Pero esta vez no llegó de inmediato. Tal vez los que habían enterrado la carga también esperaban un daño mayor. Tal vez, desde la ladera, estaban mirando igual que ellos, sin entender por qué el camión no había volado. Gamarra se acercó corriendo y se quedó mirando el boquete superficial bajo la parte delantera. «¡Carajo!», dijo, casi en un susurro. «Debería habernos abierto en dos». Miguel seguía palpando los restos de los materiales como si leyera braille. «Le quitó fuerza», murmuró. «Todavía pega, pero ya no entra igual». Rojas, más atrás, soltó una carcajada nerviosa. «¿Entonces sí funcionó el colchón?». Nadie se rió esta vez. El alivio era demasiado grande y demasiado incómodo. Sobrevivir a algo que debía matarte no trae alegría inmediata, trae desconcierto. El camión no estaba intacto, ni mucho menos. El eje había sufrido. Una rueda delantera había quedado torcida y el conductor juraba que la dirección se sentía rara. 2 soldados estaban golpeados, uno con el hombro dislocado y otro medio sordo por la onda. Pero seguían vivos, todos seguían vivos. Y en esa guerra, pensó Miguel mientras observaba el humo bajo el chasis, la diferencia entre seguir vivo y convertirse en trozos de carne sobre la trocha era más grande que cualquier victoria oficial. Entonces sí comenzaron los disparos. Un fogonazo apareció entre las piedras de la ladera izquierda y una bala golpeó la puerta trasera del segundo vehículo. Luego vino otra y otra más. Esta vez la emboscada era pobre, apurada, como si el fallo de la mina hubiera arruinado el tempo del ataque. Los soldados respondieron casi de inmediato. El aire se llenó de estampidos secos, ecos y voces partidas. Miguel se arrastró tras una rueda, apuntó hacia un movimiento breve entre 2 peñascos y disparó 3 veces. No sabía si le dio a alguien, tampoco importaba demasiado. Lo importante ya había ocurrido debajo del camión. El tiroteo duró menos de 10 minutos. Los atacantes se replegaron rápido, sin insistir. Cuando por fin volvió el silencio, los hombres del puesto no tenían el temblor derrotado del día anterior. Tenían otra cosa, una incredulidad áspera, casi ofensiva, como si la realidad hubiera hecho trampa a su favor. Mientras revisaban daños, el teniente de ingeniería llegó desde la parte trasera de la columna. Se arrodilló junto a Miguel, observó los restos del panel y luego el cráter abierto bajo el vehículo. «¿Esto es lo que armaste anoche?», preguntó. Miguel asintió. El oficial no dijo nada durante unos segundos. Tenía la cara aún joven, pero esa mañana parecía más vieja. Pasó un dedo por la lámina doblada, vio la jebe chamuscada, la lana vuelta a una costra negra y luego miró la base del camión. «No entiendo bien cómo», admitió, «pero nos salvó». Miguel se limpió las manos en el pantalón. El hollín dejó 2 manchas negras sobre la tela ya sucia. «No nos salvó del todo», dijo, «solo les malogró el golpe». El teniente lo miró con atención por primera vez, no como a un sargento mañoso que improvisa, sino como a un hombre que quizá había visto algo antes que el resto. Más tarde, cuando lograron remolcar el vehículo dañado y reordenar la columna, la noticia empezó a correr de boca en boca. No como una hazaña, todavía no, más bien como un rumor desconfiado, que al primer camión le habían metido una mina y no se había abierto, que las capas raras bajo el piso habían servido, que de repente sí había una manera de no entregarle el cuerpo entero a la trocha. Miguel no dijo nada mientras los oía. Seguía demasiado dentro de la idea, demasiado pendiente de lo que todavía no sabía. Había funcionado una vez, sí, pero una vez no era una ley. El enemigo también aprendía. Si comprendían que había cambiado, cambiarían sus cargas, las harían más profundas, más grandes, más sucias. La guerra siempre corregía. Aún así, cuando la columna reanudó la marcha y el camión herido avanzó renqueando pero vivo, Miguel permitió que una mínima sensación le aflojara el pecho. No era orgullo, tampoco esperanza plena, era algo más pequeño y más firme. La evidencia de que, incluso en una guerra hecha de tierra, cobre y miedo, todavía quedaba lugar para el oficio, para la cabeza, para la terquedad de un hombre que se negaba a seguir enterrando jóvenes porque sí. Miró una vez más la quebrada, las piedras inmóviles, las laderas donde ya no se veía a nadie.
Bajo esa tierra podía haber más cables, más cargas, más muerte esperando el momento justo. Pero ahora, por primera vez desde que había empezado esa pesadilla, Miguel sentía que la tierra ya no les pertenecía solo a ellos. No tardaron ni 2 días en responder. Al principio fue apenas una sospecha, un detalle pequeño, casi mezquino, de esos que en otra circunstancia nadie habría tomado en serio. En el siguiente recorrido por la trocha no encontraron carga bajo el centro del camino, donde solían enterrarla, sino más al borde, casi pegada a la caída del barranco. Estaba mal disimulada, como si la hubieran dejado a propósito para que la vieran. Los zapadores la sacaron con cuidado y descubrieron que era más chica que las anteriores, armada con menos dinamita y con un tendido pobre de cable. Un engaño, una carnada. Miguel se quedó mirándola en cuclillas, con las manos apoyadas en las rodillas, mientras el resto discutía si seguir o regresar. El aparato estaba hecho con prisa, pero no con torpeza, al contrario. Lo habían sembrado para obligarlos a pensar en una sola amenaza, la de siempre, la que venía desde abajo, mientras la verdadera se preparaba en otro lado. «Ya entendieron», dijo en voz baja. Rojas, que estaba a su lado, frunció el ceño. «¿Quiénes?» Miguel levantó la vista hacia las laderas. «Los que están del otro lado. Ya vieron que no nos abrieron el camión, ahora van a buscar otra manera». Esa misma tarde la encontraron. La columna avanzaba por un tramo más ancho, donde la quebrada se abría un poco antes de cerrarse otra vez entre peñascos. El sol caía de frente y convertía la tierra en una costra blanca, deslumbrante. Los hombres iban tensos, sí, pero ya no con el terror ciego de los días anteriores. Los paneles bajo los vehículos, feos y desparejos, habían empezado a darles una confianza cautelosa. No era alivio, todavía no, más bien una costumbre nueva, la de creer que tal vez el suelo no siempre iba a tragárselos. Entonces reventó la ladera. No hubo mina, no al principio. Desde arriba bajó primero una andanada de disparos, luego una lluvia de piedras desprendidas y detrás de eso una carga colocada en altura, escondida entre rocas, que estalló contra el flanco del segundo camión. La honda no subió desde el suelo, entró de lado. El vehículo se la dio con violencia, una de las planchas externas salió despedida y 3 hombres cayeron a la trocha como muñecos rotos. Uno se incorporó a medias, aturdido, con la cara abierta. Otro no se movió. «¡A las peñas!», gritó alguien. Esta vez el ataque estaba mejor medido. Mientras los soldados buscaban cobertura detrás de ruedas, piedras y puertas abiertas, empezaron a caer disparos cruzados desde 2 alturas distintas. No querían destruir los camiones, querían inmovilizarlos, obligar a la columna a quedarse quieta, romper el orden y terminar el trabajo a balazos. Miguel lo entendió de inmediato y esa comprensión le heló la nuca. La protección improvisada seguía sirviendo contra lo que venía desde abajo, pero Sendero ya había cambiado la pregunta. Si el piso dejaba de ser suficiente, entonces había que herir desde los lados, desde arriba, desde donde los hombres todavía iban desnudos. Se arrastró hasta el eje delantero del primer vehículo y asomó lo justo para ubicar un fogonazo entre los matorrales secos. Disparó 2 veces, no esperó resultado. El aire estaba lleno de tierra caliente, pólvora y ese zumbido fino que dejan las balas cuando cortan muy cerca. Gamarra vociferaba órdenes desde atrás, pero la quebrada deformaba todo y las voces llegaban partidas, inútiles, como si las mismas piedras se burlaran. Un soldado joven, al que apenas conocían porque había llegado del reemplazo de Huancayo la semana anterior, intentó cruzar la trocha corriendo para sacar a un herido. No llegó. Un disparo lo hizo girar sobre sí mismo y quedó de costado, con las manos todavía abiertas, mirando al barranco. Miguel apretó los dientes. Por un instante sintió una rabia tan limpia que le vació la cabeza. Luego esa misma rabia se ordenó sola, como siempre le pasaba cuando el miedo era demasiado grande para dejarlo suelto. No bastaba con proteger el vientre de los vehículos, tampoco bastaba con mirar la trocha. La emboscada ya no era una trampa enterrada, era un lenguaje. Ellos colocaban una defensa, el otro lado respondía con una variación. Era taller y contrataller, cálculo contra cálculo, necesidad contra necesidad. La refriega duró más de lo habitual. Cuando por fin los atacantes se replegaron, dejaron detrás casquillos, 2 manchas oscuras entre las piedras y el eco metido en las paredes de la quebrada. La columna logró salir, pero lo hizo golpeada. El segundo camión quedó inutilizado. Uno de los paneles laterales, recién añadido esa mañana por insistencia de Miguel, había amortiguado parte del golpe y evitado que la explosión abriera la carrocería como una lata, pero no había sido suficiente. Hubo 3 heridos graves y 2 muertos. Uno de ellos, el reemplazo recién llegado.
El otro, un chofer veterano que ya había sobrevivido a 3 minas y que no tuvo ni tiempo de comprender que esta vez la muerte venía del costado. Esa noche, el puesto volvió a oler a sangre fresca y a metal lavado con balde. Los hombres estaban más callados que de costumbre. No era solo pena, era ofensa. La sensación amarga de haber encontrado una respuesta para que al día siguiente la guerra cambiara la pregunta. Algunos empezaron a murmurar que los paneles no servían de nada, que todo era cuestión de suerte, que la sierra siempre iba a tragarse a quien quisiera pasar por ella. Miguel los oyó desde el patio, sentado sobre un bidón vacío, con un trozo de pan duro en la mano y sin hambre. Rojas se le acercó con el brazo vendado y se dejó caer a su lado. «Te están echando la culpa por lo bajo», dijo, sin rodeos. Miguel asintió, no le sorprendía. «Los vivos siempre culpan a alguien», respondió. «No es justo». Miguel se quedó un momento mirando la oscuridad más allá del alambre de púas. Justo sería que Cárdenas siguiera jodiendo con su radio y que el chofer Morales estuviera quejándose del embrague. Lo demás ya da igual. Rojas no supo qué decir. Se quedaron oyendo el motor del generador que subía y bajaba de vueltas como si también estuviera herido. Miguel se levantó al cabo de un rato y fue al galpón. Llevó con él una libreta grasienta que había rescatado de su época en la mina. No era un cuaderno de notas finas ni de planos exactos, solo páginas manchadas con medidas, dibujos de piezas, números torcidos y observaciones escritas al apuro. Abrió una hoja en blanco y empezó a trazar el camino, la posición de los camiones, la altura de las laderas, la dirección de los disparos, el lugar donde había reventado la carga lateral. Dibujó también los cables falsos que habían dejado más temprano para distraerlos. Mientras lo hacía, empezó a ver lo que antes se le había escapado. Ellos seguían pensando como escolta, proteger la columna, revisar la trocha, resistir el golpe. El otro lado, en cambio, pensaba como cazador. No defendía un punto, armaba una secuencia. Primero obligaba a mirar abajo, luego atacaba desde arriba, después cruzaba fuego. No se trataba de tener mejor arma, sino de manejar el miedo ajeno como si fuera otra herramienta. Miguel apoyó el lápiz y se frotó la frente. Si querían sobrevivir, tendrían que dejar de limitarse a detectar minas. También debían engañar la mirada del que emboscaba, hacerlo dudar, forzarlo a revelar posición antes del momento elegido, alterarle el dibujo del ataque. En la mina, cuando una galería amenazaba con ceder, no bastaba con reforzar el techo. A veces había que modificar la vibración entera del túnel, cambiar el orden de trabajo, engañar la presión de la roca para que rompiera por otro sitio. Aquí debía ser igual. No proteger solo el vehículo, sino torcer el comportamiento del enemigo antes de que apretara el detonador. Cerró los ojos un instante, cansado hasta el fondo de los huesos. Vio de nuevo el cable falso junto al barranco, la carga lateral, los disparos cruzados, el muchacho que no alcanzó a cruzar la trocha. Cuando abrió los ojos, tomó el lápiz otra vez y empezó a escribir palabras sueltas. Ruido, señuelo, chatarra, desvío, reflejo. Al día siguiente pidió que le guardaran todo el metal inútil del puesto, latas perforadas, trozos de escape, resortes vencidos, cable sobrante, tapas de combustible, pedazos de herramientas rotas. También pidió carretes viejos, mantas, alambre y una mula. Gamarra lo observó en silencio un rato antes de preguntarle para qué quería tanta basura. Miguel respondió sin levantar la cabeza de la mesa donde seguía dibujando. Si ellos quieren cazar una columna, habrá que darles varias para escoger. Gamarra tardó un segundo en entender, luego soltó una risa corta, sin alegría. ¿Ahora quieres engañar a los terrucos? Miguel lo miró por fin. No, quiero que disparen antes de tiempo. La idea todavía era borrosa, una sombra más que un plan, pero ya estaba ahí. Sendero había contestado, y al hacerlo había revelado algo de su método. No atacaban solo con pólvora, atacaban con espera, con perspectiva, con paciencia. Entonces habría que meter ruido dentro de esa paciencia. Falsos perfiles de vehículos, chatarra colgando donde pudiera sonar como motor en marcha, reflejos de vidrio en lugares vacíos, huellas desviadas, cables tendidos a propósito, señales para llamar el golpe donde no convenía. La guerra se estaba volviendo otra cosa frente a sus ojos. Ya no era solamente una columna pasando por un camino infestado de cargas, era una disputa por la atención, por el instante exacto en que alguien creía entender el terreno. Y en esa clase de disputa, pensó Miguel, el primero que lograra sembrar dudas en la cabeza del otro ganaría minutos. A veces un solo minuto alcanzaba para seguir vivo. Esa noche el frío volvió a cerrar los cerros alrededor del puesto. En la enfermería improvisada, los heridos dormían a ratos cortos, bajo respiraciones pesadas y olor a yodo. En el patio, 2 soldados fumaban junto a los vehículos parcheados, ahora más feos y más resistentes que antes.
Miguel salió del galpón con las manos negras de hollín y grasa, miró los cerros oscuros y sintió que la guerra había dado un paso más cerca de su oficio. Ya no era solo cuestión de explosivos, era cuestión de trampas, y las trampas, igual que las máquinas, también podían desarmarse. La operación empezó antes del amanecer, cuando la neblina todavía dormía en el fondo del valle y el río Apurímac sonaba como una respiración pesada, escondida entre piedra y monte. Desde lo alto, la quebrada parecía tranquila, incluso hermosa, con sus laderas húmedas, los árboles oscuros agarrados a la pendiente y aquella franja de agua gris abriéndose paso entre rocas inmensas. Pero Miguel Quispe ya no veía paisaje donde otros veían paisaje. Veía ángulos de tiro, lugares de observación, suelos blandos donde podía enterrarse una carga, sombras útiles para esconder hombres, curvas donde una columna quedaba ciega. Veía, sobre todo, la posibilidad de otra trampa. Habían recibido la orden de asegurar el paso de un puente de madera y acero que unía dos sectores del valle. Por ahí debía cruzar abastecimiento para 3 puestos aislados más al norte. Si lo volaban, media zona quedaba incomunicada. El problema era que todos sabían que Sendero pensaría exactamente lo mismo. El puente no era solo una estructura, era una invitación. Durante la noche, Miguel había trabajado con una mezcla extraña de soldados exhaustos, 2 mecánicos, un campesino de la zona que conocía los senderos laterales y 3 ronderos que se habían ofrecido a ayudar sin hacer preguntas. Habían sacado del depósito todo lo que servía para mentir: trozos de plancha, latas atadas con alambre, espejos rotos, restos de reflectores, cajas vacías de munición, pedazos de lona, cable inservible, botellas, un motor pequeño sin uso y hasta un volante arrancado de un jeep canibalizado semanas atrás. Todo eso, que en otras circunstancias habría sido solo chatarra, se convirtió bajo las manos de Miguel en señales falsas de presencia, en restos cuidadosamente colocados para que desde lejos parecieran otra cosa. No buscaba ocultarse, buscaba que el enemigo leyera mal el terreno. Distribuyeron señuelos en 2 rutas de aproximación al puente. Unos imitaban puntos de vigilancia, otros sugerían posición de vehículos o depósitos improvisados. En un recodo del sendero, Miguel hizo tender cable visible entre matorrales, como si hubieran dejado a medias una línea de comunicación. Más arriba, colgaron metal suelto que golpeaba con el viento y producía un golpeteo leve, parecido al de herramientas contra carrocería. En otro punto, regaron combustible viejo sobre tierra removida para dar la impresión de tráfico reciente. Todo estaba calculado para insinuar actividad donde no convenía. Rojas lo observaba trabajar con el ceño fruncido. «Si yo fuera terruco, también me confundiría», dijo, acomodando una caja vacía junto a unos troncos. Miguel, arrodillado junto a una mata de arbustos, ajustó con paciencia un reflector roto para que devolviera la primera luz del día hacia la ladera opuesta. «Eso no basta», murmuró. «Tienen que creer que entienden lo que ven». Esa era la clave. No sembrar caos, sino un orden falso. Darle forma a una lectura equivocada. Antes del alba, terminaron también otra parte del plan. Bajo un pequeño desvío de herradura, a unos 150 metros del puente, enterraron 2 cargas recuperadas de emboscadas anteriores. No eran potentes, pero bastaban para matar a un grupo de hombres o destrozar una formación si alguien se metía confiado por ahí. Miguel no había querido usarlas al principio. Había algo casi obsceno en responder a una trampa con otra trampa. Pero luego recordó a Cárdenas, al chofer Morales, al muchacho de Huancayo que cayó sin entender siquiera de dónde le disparaban. En la sierra, pensó, la limpieza moral era un lujo de los que escribían informes lejos del valle. Cuando terminaron, el cielo empezó a aclarar con ese gris lechoso que en la montaña anuncia calor sin prometerlo todavía. Los hombres ocuparon posiciones discretas, no donde un atacante esperaría verlos, sino más atrás, más abiertos, con rutas cortas de desplazamiento y ángulos cruzados hacia el acceso al puente. La columna principal no avanzó. Quedó detenida lejos, fuera de la vista. Todo lo que debía parecer visible ya estaba plantado delante como un cuento armado para otros ojos. La espera fue larga. En el valle, el tiempo siempre se deformaba antes de un ataque. El río sonaba más fuerte, los insectos parecían insistir demasiado en su propio ruido. Una rama que se movía podía ser solo viento o el principio de una muerte. Miguel permanecía inmóvil detrás de una roca baja, con el fusil apoyado y los ojos pasando una y otra vez por la ladera oriental. Sentía el cuerpo entero tenso, pero la mente extrañamente limpia, ocupada solo en comprobar si el dibujo que había hecho en la cabeza se parecería al del enemigo. Pasó una hora,
luego otra media. El sol empezó a calentar la piedra, el aire se volvió más pesado, con olor a vegetación húmeda y barro recalentado. Uno de los ronderos, echado algunos metros más allá, hizo una seña mínima con 2 dedos. Movimiento. Miguel levantó apenas los prismáticos. Los dio surgir entre la maleza alta y las sombras de los árboles. No eran muchos al principio, 5, quizás 6. Avanzaban con disciplina, agachados, usando el relieve con una soltura que dejaba claro que conocían la zona. Iban ligeros, sin el peso torpe del ejército, y se detenían a observar antes de cada tramo expuesto. Miguel no distinguía rostros a esa distancia, solo siluetas delgadas, armas al hombro y esa manera de moverse que tenían quienes llevaban tiempo viviendo más en el monte que entre paredes. No vinieron directo al puente, eso le tensó la mandíbula. Se abrieron hacia el sendero lateral, hacia el falso indicio de actividad, hacia la ruta donde estaban los signos más evidentes de presencia militar. Miguel sintió una punzada breve, casi eléctrica. Habían mordido el anzuelo, sí, pero todavía faltaba lo más peligroso, que lo hicieran lo suficiente. El grupo se dividió, 2 quedaron observando desde altura, otros 3 descendieron con cuidado hacia la falsa línea de cable. Uno de ellos se agachó, tocó la tierra removida y miró hacia donde habían colocado las cajas vacías. Desde la distancia, Miguel no podía verle la cara, pero conocía esa postura. Era la de alguien que cree haber encontrado confirmación. Esperó. Rojas, en otra posición, le hizo una señal con la mano, pidiendo autorización para abrir fuego. Miguel negó de inmediato, demasiado pronto. Si disparaban ahora, solo espantarían una patrulla. Necesitaba que llamaran a más gente o que decidieran asegurar el paso por completo. Necesitaba que el enemigo se comprometiera con la lectura falsa. Los minutos siguientes fueron interminables. Llegaron más, 8, luego 12. Los vigías altos empezaron a moverse con menos cautela. El que iba adelante hizo una seña rápida y otros descendieron al sendero de herradura, justo el tramo que Miguel había imaginado como entrada lógica para cerrar una supuesta posición militar antes de atacar el puente. Uno de ellos incluso levantó el brazo hacia el otro lado del valle, llamando quizá a un grupo rezagado. Entonces pisaron la zona enterrada. La primera explosión no fue gigantesca, pero sí brutal a esa distancia. La tierra saltó en abanico, negra y rojiza, arrancando hombres del suelo y devolviéndolos como trapos oscuros contra las piedras. La segunda detonó casi enseguida, medio segundo después, cuando los de atrás intentaron retroceder sin entender qué había ocurrido. El valle devolvió el eco multiplicado, y por un instante todo quedó cubierto de polvo, hojas y humo espeso. «Ahora», dijo Miguel sin alzar mucho la voz. El fuego se abrió desde 3 puntos distintos. No fue un estallido desordenado como en las emboscadas que ellos habían sufrido. Fue seco, contenido, orientado a cerrar la retirada. Los hombres de sendero trataron de dispersarse hacia las rocas, pero la pendiente, la sorpresa y la falsa seguridad que habían traído encima los rompieron en segundos. Algunos respondieron desde el humo, otros buscaron subir otra vez a la ladera, solo para recibir fuego cruzado desde posiciones que no habían visto. El puente quedó al margen de la pelea, ya no era el centro. El centro era la trampa dentro de la trampa. Miguel disparó 3 veces hacia un movimiento entre arbustos reventados. Vio a un hombre caer de rodillas, luego desaparecer detrás de una piedra. No sintió satisfacción, solo una concentración helada, casi técnica, como si estuviera verificando el funcionamiento de una máquina compleja bajo condiciones extremas. Pero Sendero no tardó en reaccionar. Desde un punto más alto y más al sur, donde Miguel no esperaba otro grupo tan pronto, comenzó a bajar fuego de cobertura. Eran pocos, pero estaban bien ubicados. Una bala golpeó la roca a centímetros de su cabeza y le llenó la cara de polvo y esquirlas. Otra arrancó corteza de un tronco cercano. Los hombres atrapados abajo aprovecharon ese apoyo para intentar romper el cerco hacia el monte cerrado. ¡Nos flanquean!, gritó Rojas. Miguel se movió de posición, reptando entre raíces y barro. El valle empezaba a llenarse de ese olor espeso de pólvora mezclada con humedad vegetal, un olor diferente al de la sierra seca, más pegajoso, más animal. El humo de las cargas se quedaba suspendido entre árboles bajos y subía despacio, convirtiendo la quebrada en una especie de garganta oscura. La visibilidad se volvió incierta. Había figuras que eran hombres y otras que solo eran sombras agitadas por el mismo polvo. Uno de los ronderos cayó cerca del sendero, alcanzado en la pierna. Otro, sin pensarlo, salió de cobertura para jalarlo por los hombros hacia un tronco caído. El gesto fue tan rápido y tan absurdo que Miguel apenas lo procesó. Todo se redujo por un instante a sonidos.
disparos secos, fragmentos de roca bajando por la pendiente, el río al fondo, remoto pero constante, como si nada de aquello le importara. A la izquierda del puente, entre dos grupos de arbustos, apareció entonces el destello que Miguel llevaba media mañana temiendo, un combatiente con carga. No grande, pero suficiente para volar una parte de la estructura si conseguía acercarse. Miguel lo vio casi al mismo tiempo que él empezó a correr. No tuvo margen para pensar, se incorporó a medias, apoyó el fusil sobre una raíz expuesta y disparó una sola vez. El hombre tropezó, siguió 2 pasos más y cayó de lado, arrastrando consigo el paquete. Durante un segundo terrible, Miguel creyó que iba a detonar al golpear el suelo. No ocurrió. Rojas, desde otro ángulo, vació 2 tiros más hacia ese punto y la figura dejó de moverse. El humo seguía creciendo, bajaba desde la herradura volada y se mezclaba con los disparos de cobertura del grupo alto. Ahora sí, el valle parecía una olla cerrada, una hondonada donde todo se cocinaba en pólvora, tierra y gritos cortados. De ahí salió luego el nombre con que algunos recordarían esa jornada, primero en voz baja y después en los informes: la Valle del Humo, la quebrada donde el aire mismo dejó de servir. La pelea duró menos de lo que luego dirían, quizá 20 minutos, tal vez 25. En guerra, cuando todo se decide en distancias cortas y a base de segundos mal contados, el tiempo se vuelve una superstición. Lo cierto es que, hacia el final, los disparos enemigos empezaron a abrirse, a espaciarse, a perder coordinación. Los que podían retirarse, se retiraron. Los otros quedaron donde los había alcanzado la combinación de engaño, explosivo y fuego cruzado. Cuando por fin se ordenó alto, el valle entero parecía haber envejecido de golpe. El humo se enroscaba entre ramas y rocas como si el propio terreno estuviera exhalando. Había hojas quemadas pegadas al barro, manchas negras en los troncos, metralla clavada en la madera del puente y una quietud rara, pesada, que venía después de la violencia bien organizada. Los hombres empezaron a salir de cobertura uno por uno, aún con la mirada alerta, como animales que no creen del todo en el fin del peligro. Rojas se acercó tosiendo, con la camisa sudada pegada al cuerpo y una pequeña línea de sangre en la frente. «Se fueron», dijo. Miguel asintió sin responder. Seguía mirando la herradura reventada, el falso camino por donde el grupo principal había bajado convencido de que entendía el terreno. Allí estaba la evidencia de que su idea había funcionado. Habían obligado al enemigo a leer mal. Habían torcido el golpe antes de recibirlo. Y sin embargo, al mirar los cuerpos oscuros esparcidos entre tierra removida y humo, Miguel no sintió triunfo. Sintió cansancio. Un cansancio más antiguo que la operación, más profundo que esa mañana. Cerca del puente, los ronderos revisaban al herido y recogían armas. Uno de los soldados del puesto se santiguó rápido antes de darse cuenta de que lo estaban mirando. Otro se dejó caer sobre una piedra, con el fusil entre las piernas, y se quedó contemplando el río como si quisiera olvidar de inmediato todo lo que acababa de pasar. Nadie gritó victoria, nadie hizo bromas. Hasta los hombres más duros sabían que una trampa que sale bien sigue siendo una trampa. Poco después llegó el teniente con el resto del destacamento. Observó el valle, el puente intacto, los restos de la emboscada frustrada, y luego buscó a Miguel con la mirada. «Lo logramos», dijo, casi incrédulo. Miguel tardó un momento en contestar. «Hoy», respondió. El oficial comprendió el sentido al instante. Hoy sí, mañana sería otra cosa, otra respuesta, otra variación de la misma guerra subterránea que no se quedaba quieta nunca. Aún así, aquella jornada cambió algo. No solo porque el puente siguió en pie o porque el abastecimiento pudo cruzar. Cambió porque, por primera vez desde el comienzo de aquella cadena de emboscadas, ellos habían obligado al otro lado a entrar en un terreno preparado desde su propia lógica. No habían resistido, habían anticipado, habían hecho que la paciencia del enemigo trabajara contra él. Cuando el sol empezó a bajar y el humo a disolverse poco a poco sobre el río, Miguel se quedó unos segundos a solas cerca de la baranda astillada del puente. El agua corría abajo con indiferencia absoluta, chocando contra las piedras enormes del fondo. Pensó en la mina, en las galerías donde una carga mal puesta podía matar a todos, y en cómo los viejos capataces repetían que la roca nunca perdona al que cree conocerla demasiado pronto. La guerra era igual. Esa mañana habían ganado porque lograron que otros se confiaran primero. Miró una última vez el valle, aún enturbiado por la pólvora, y supo que ya no había vuelta atrás. El oficio que había traído desde la mina se había convertido en otra cosa entre esos cerros.
Ya no servía solo para reparar o amortiguar, ahora también servía para atraer, desviar y quebrar la voluntad ajena en el instante preciso. La guerra al final también era eso, una ingeniería del miedo. La noticia del puente intacto corrió más rápido que los camiones de abastecimiento. Para la tarde, antes incluso de que terminaran de retirar los restos de la emboscada frustrada, ya había dos versiones distintas de lo ocurrido. En una, el destacamento había repelido un ataque frontal con disciplina ejemplar. En la otra, una patrulla de reconocimiento había sorprendido a un grupo subversivo mientras intentaba acercarse al río. Ninguna se parecía demasiado a la verdad. La verdad estaba todavía en el fondo del valle, mezclada con barro, humo húmedo y sangre recién oscurecida sobre las piedras. Miguel Quispe oyó esos relatos sin decir nada. Estaba sentado junto a la parte trasera de un camión, limpiándose las manos con un trapo negro que solo conseguía extenderle más la grasa por los nudillos. Sentía el cuerpo pesado, no como después de una marcha o de una noche sin dormir, sino de una manera más honda, como si cada articulación hubiera absorbido parte del humo del valle. A unos metros, dos soldados lavaban con baldes el piso de la tolva donde habían echado a los heridos. Cada vez que el agua golpeaba el metal, se formaba una espuma rosada que corría hacia la tierra y desaparecía sin dejar nada. Rojas apareció con la frente vendada y un cigarrillo apagado entre los labios. «Ya comenzaron», dijo. Miguel no levantó la vista. «¿Quiénes?» «Los oficiales. Están redactando como si todo hubiera salido según plan». Miguel torció apenas la boca, un gesto demasiado seco para hacer sonrisa. Todo siempre sale según plan cuando lo escribe otro. Rojas no respondió de inmediato. Miró hacia la tienda de campaña, donde el teniente hablaba con un mayor recién llegado. Un hombre de botas limpias y voz de oficina, que había aparecido en el puesto, apenas supo que el puente seguía en pie. Desde donde estaban no se entendían las palabras, solo el tono. Controlado, administrativo, casi molesto por tener que poner orden en una historia que ya llegaba deformada. «Te van a borrar», dijo Rojas al final. Miguel se encogió de hombros. «Mejor, los que aparecen demasiado terminan mal». Lo dijo sin amargura, era casi una constatación mecánica, como quien explica por qué una pieza no debe recibir más tensión de la que aguanta, pero no tardó en comprobar que desaparecer del todo tampoco era posible. Antes del anochecer lo llamaron a la carpa de mando. Adentro olía a tela húmeda, café recalentado y sudor viejo. El mayor revisaba un mapa extendido sobre una mesa plegable. El teniente estaba a su lado, rígido, con la expresión de quien ya ha decidido obedecer incluso antes de recibir la orden. «Sargento Quispe», dijo el mayor sin ofrecer asiento, «me ha informado que usted colaboró en la disposición defensiva del puente». «Colaboró». Miguel se quedó un segundo detenido en esa palabra. Ni diseñó, ni organizó, ni arriesgó. Colaboró. Asintió de todos modos. «Sí, mi mayor». El oficial apoyó un dedo sobre el mapa. «Lo que ocurrió esta mañana será informado como una operación de aseguramiento exitosa, resultado de trabajo conjunto entre inteligencia, patrulla de avanzada y defensa fija del puesto. ¿Está claro?» Miguel sostuvo la mirada un momento. «Claro, mi mayor». También se omitirá cualquier referencia a empleo no reglamentario de cargas reutilizadas o a dispositivos de engaño improvisados. No conviene establecer precedentes con métodos no autorizados, menos aún si pueden interpretarse como prácticas fuera de protocolo. Miguel sintió que algo se endurecía dentro del pecho, pero no habló. Sabía reconocer el momento exacto en que una discusión dejaba de ser útil y empezaba a convertirse en suicidio administrativo. «Lo importante», continuó el mayor, «es la estabilidad del sector, no las anécdotas de campaña, anécdotas». Miguel pensó en el rondero herido arrastrándose sobre barro negro, en el hombre con la carga cayendo a pocos metros del puente, en los cuerpos desarmados por la explosión de la herradura. Anécdotas. Por un instante estuvo a punto de reírse. No lo hizo. «Entendido, mi mayor». Lo despidieron enseguida. Ni una felicitación completa ni una amenaza abierta. Solo la forma fría de apropiarse de lo ocurrido, vaciándolo primero de sus bordes más sucios. Cuando salió, ya estaba cayendo la noche sobre el valle. El humo del día había desaparecido casi del todo, pero aún quedaba en el aire un olor tenue a madera quemada y pólvora mojada. Cerca del puesto, junto a la enfermería improvisada, encontró a uno de los ronderos sentado sobre una piedra, con el pantalón arremangado y la pierna vendada hasta la rodilla. Era el mismo al que habían alcanzado durante el tiroteo. Tenía la cara pálida, pero fumaba con una serenidad extraña, mirando el suelo. «Dicen que ganamos», comentó el hombre sin saludar. Miguel se detuvo a su lado.
Dice muchas cosas. El rondero soltó humo por la nariz y se quedó en silencio un instante. Mi compadre no volvió del sendero, el que me jaló cuando caí. A él no lo van a poner en su papel. Miguel se sentó despacio. Le dolían las piernas más de lo que estaba dispuesto a admitir. No, dijo. No había nada más que añadir. A veces la verdad cabe entera en una sola sílaba. Durante los días siguientes, el puesto cambió de humor. Por fuera parecía más seguro. El abastecimiento pasó, el puente aguantó. Se reforzaron posiciones. Llegaron 2 cajas nuevas de munición, un radiooperador de reemplazo y hasta un médico joven enviado desde Abancay. Pero por dentro, debajo de esa apariencia de mejora, todo seguía igual o peor. Los hombres dormían mal. Cualquier ruido en la ladera bastaba para poner a todos tensos. El éxito no había traído descanso, había traído expectativa. Ahora esperaban una represalia. Miguel trabajaba más que antes, como si la ocupación pudiera evitarle pensar. Revisaba fijaciones, adaptaba paneles laterales, corregía anclajes, mejoraba señuelos, marcaba en su libreta variantes de ruta y posibles puntos de observación. En apariencia el oficio seguía sosteniéndolo, pero había momentos, cortos y traicioneros, en que se le metían en la cabeza imágenes del valle sin pedir permiso. El cuerpo del hombre que llevaba la carga, la espuma rosada corriendo por la tolva, el rondero mirando el suelo mientras fumaba y hablaba de su compadre, como si todavía pudiera oírlo detrás de algún árbol. No se sentía culpable de haber preparado la trampa, sería demasiado simple llamarlo culpa. Más bien sentía el peso de otra cosa, la certeza de que, al ganar así, había cruzado una línea invisible. Antes intentaba impedir que los mataran, ahora también sabía atraer al enemigo hacia una forma de muerte diseñada por él. No era una diferencia menor, era el tipo de diferencia que no se veía desde afuera, pero que por dentro dejaba marca. Una tarde, mientras ajustaba una plancha bajo un camión, le falló la mano. El perno se le escurrió de los dedos y fue a dar contra el suelo con un sonido mínimo. Se quedó mirándolo demasiado tiempo, quieto, con la llave todavía en la otra mano. Rojas, que estaba cerca, lo notó. ¿Qué fue? Miguel tardó en responder. Nada, pero no era nada. Era agotamiento acumulado, sí, y sueño atrasado, y huesos molidos por semanas de tensión. También era la primera vez que el cuerpo le recordaba que seguía siendo cuerpo, no pura obstinación. Esa misma noche tuvo fiebre. No alta, pero suficiente para dejarlo temblando bajo la frazada militar, sudado y helado al mismo tiempo. En el delirio corto de la madrugada soñó con la mina. No con los túneles completos, sino con fragmentos sueltos. El ruido de un carro sobre rieles, una lámpara colgando, el golpe hueco de un martillo sobre una plancha y, detrás de todo eso, el mismo fogonazo sordo de las minas en la trocha. Se despertó con la garganta seca y el corazón disparado, sin saber por un instante si estaba en la sierra, en el valle o bajo tierra. El médico joven quiso mandarlo a descansar al menos 2 días. Miguel se negó. Discutieron poco. El médico tenía la clase de autoridad que se deshacía rápido delante de hombres que llevaban demasiado tiempo sobreviviendo. Al final le dejó unas pastillas, la recomendación inútil de dormir y una mirada entre fastidio y compasión. La represalia llegó al tercer día. No fue grande, no buscó destruir el puente. Fue algo más preciso, más íntimo, casi cruel en su economía. Una patrulla corta, enviada a revisar un sendero secundario, cayó en una emboscada pequeña a menos de 1 hora del puesto. No hubo grandes explosiones ni combate prolongado, solo 4 minutos de fuego certero desde monte cerrado y retirada inmediata. Murieron 2 soldados y uno de los ronderos más jóvenes. El mensaje era claro, podían perder el paso principal, sí, pero seguían teniendo manos para tocar donde quisieran. Cuando trajeron los cuerpos, el puesto entero se endureció como un músculo golpeado. Nadie hablaba más de victoria, nadie repetía lo del puente. El mayor ya se había ido esa mañana, con sus mapas corregidos y su versión establecida de los hechos. Quedaba en cambio la parte real de la guerra, el regreso de los muertos en la caja de un camión. Miguel ayudó a bajar a uno de ellos. Era liviano, demasiado liviano. Mientras lo hacía, sintió un tirón agudo en el costado, justo debajo de las costillas. Tuvo que apoyar una mano en la carrocería para no doblarse. Rojas lo miró de reojo. «Estás hecho mierda». Miguel respiró hondo antes de contestar. Todavía no, pero la frase salió sin fuerza. Esa noche, por primera vez desde que empezó todo, se apartó solo hasta un borde alto del puesto desde donde se alcanzaba a ver una parte del valle en sombras. Abajo, el río era una línea opaca, apenas más clara que el resto de la oscuridad. Encendió un cigarrillo, le dio 2 pitadas y lo dejó consumirse entre los dedos.
Pensó en la cadena completa de acontecimientos: la primera emboscada, la idea de las capas, la prueba bajo el camión, la respuesta desde la ladera, el puente, la trampa, el informe falseado, la represalia. Cada solución había producido un problema nuevo. Cada mejora obligaba a una adaptación. No había cierre. No había una victoria que realmente terminara algo. Y sin embargo, tampoco era mentira que habían salvado vidas. Ese era el nudo que no conseguía deshacer. Había hombres vivos porque él se negó a aceptar la forma inicial de la muerte. Había otros muertos porque la guerra había contestado, como siempre contestaba. ¿Dónde se trazaba la cuenta final? ¿Quién la hacía? Desde luego no el mayor, tampoco él. La guerra no entregaba balances limpios. Al día siguiente el teniente lo llamó aparte, esta vez no en una carpa, sino detrás del depósito, entre bidones vacíos y cajas de repuestos. «He enviado tu nombre para una recomendación», dijo, incómodo, como si la frase le quedara grande. Miguel lo miró sin entender al principio. «¿Qué clase de recomendación?» «Condecoración menor, tal vez ascenso si esto sigue bien». Miguel soltó una exhalación que pudo haber sido risa o cansancio. «¿Por qué?» El teniente parpadeó, desconcertado. «Por el puente, por la iniciativa, por lo que hiciste». Miguel apartó la vista hacia los cerros. «No quiero medalla por esto». El oficial bajó un poco la voz. «No siempre se trata de querer». «Entonces mándesela al rondero que no volvió del sendero». El teniente guardó silencio. Los dos sabían que eso no iba a ocurrir. «No puedo hacer eso», dijo por fin. «Ya sé». La conversación murió ahí, no por tensión, sino por agotamiento moral. Había demasiadas cosas en juego y casi ninguna podía decirse entera sin quebrarse. Con el paso de las semanas, el episodio del puente fue quedando atrás en los papeles, pero no en Miguel. En él se asentó de otra manera, más lenta y más corrosiva. Siguió trabajando, siguió corrigiendo, siguió pensando como mecánico en medio de la guerra, pero ya no con la ilusión secreta de que una buena idea pudiera enderezar el mundo. Las buenas ideas, había entendido, solo cambiaban la forma del costo. A veces, al caer la tarde, se quedaba mirando los camiones reforzados, las rutas marcadas, los señuelos escondidos, los pequeños inventos que iban multiplicándose alrededor del puesto como una ingeniería humilde de supervivencia. Funcionaban, sí, sin duda funcionaban, pero cada uno de ellos estaba hecho también de algo que no figuraba en ninguna lista de materiales. Miedo acumulado, nombres ausentes, cuerpos que habían servido de lección. Eso era la victoria allí. No una bandera, no una ceremonia, no un parte triunfal, solo unos cuantos hombres más respirando una noche extra en un lugar donde la muerte aprendía rápido. Y ese aire ganado, pensó Miguel mientras cerraba su libreta y escuchaba a lo lejos el rumor del río, nunca salía gratis. Cuando terminó la guerra, nadie vino a avisarle de frente. No hubo un momento limpio, un instante único en que las montañas se quedaran en silencio y alguien dijera, ya está, se acabó. En el Perú, las cosas grandes casi nunca terminaban así. Se iban gastando, deshilachando, perdiendo fuerza entre rumores, capturas, cambios de gobierno, comisiones, juicios, entierros atrasados y conversaciones que llegaban tarde a los pueblos. Para cuando Miguel Quispe entendió que aquello que le había partido la vida ya no mandaba del mismo modo sobre los cerros, habían pasado años. Años suficientes para que la sierra aprendiera a respirar de otra forma y para que él mismo se volviera otro hombre, más seco, más callado, más hecho de costumbre que de esperanza. Vivía en una casa pequeña de adobe y calamina, sobre una loma desde donde se veía el valle abrirse en franjas pardas y verdes según la estación. No estaba lejos de Andahuaylas, pero tampoco lo bastante cerca como para sentir que el mundo de la capital o de los periódicos tuviera algo que ver con su rutina. La casa tenía un patio de tierra dura, una acequia angosta, 2 gallinas obstinadas y un cobertizo bajo donde Miguel guardaba herramientas, fierros viejos, un banco de trabajo y varias cajas que nunca botaba. Ahí pasaba la mayor parte del día, no porque tuviera mucho que reparar, sino porque las manos todavía necesitaban oficio para que la cabeza no se llenara de voces. A veces arreglaba una bisagra, a veces componía el eje de una carretilla o el candado de algún vecino. Otras veces desarmaba cosas solo para volverlas a armar, como si temiera que el cuerpo olvidara de golpe lo único que había sabido hacer con verdadera certeza. Los años le habían robado fuerza, sí, y le habían dejado el hombro derecho un poco duro en los días fríos, pero no le habían quitado esa manera de mirar el metal como si debajo de la herrumbre siguiera latiendo una lógica íntima, rescatable.
Aquella tarde estaba sentado frente al banco de trabajo, limpiando el vidrio ennegrecido de un viejo farol de mina. Lo había guardado desde sus días en Cerro de Pasco, antes del uniforme, antes de la quebrada, antes de que la guerra le enseñara que una máquina y una emboscada podían parecerse más de lo que cualquier persona decente querría admitir. El farol estaba casi completo, aunque el gancho superior tenía una fisura y el depósito había perdido algo de ajuste. Miguel trabajaba despacio, con una paciencia sin prisa, oyendo el roce de la lija fina contra el metal y el murmullo lejano del viento sobre los eucaliptos. Dentro de la casa, una radio pequeña sonaba con interferencia. La señal llegaba y se iba, como siempre, pero alcanzaba para entender las palabras importantes. Habían estado hablando toda la semana de audiencias, testimonios, antiguas matanzas, responsabilidades que por fin encontraban nombre en papeles oficiales. No era la primera vez. El país llevaba años tratando de ordenar su memoria, como quien vacía un depósito oscuro, sabiendo que dentro hay ratas, herramientas útiles y cadáveres, todo mezclado. Miguel escuchaba sin escuchar del todo. Había aprendido hacía tiempo que el Estado recordaba de un modo muy distinto al de los hombres que habían cargado muertos. Los locutores hablaban de cifras, cadenas de mando, patrones de violencia, periodos de escalamiento, responsabilidad compartida. Todo eso podía ser cierto y al mismo tiempo quedarse muy lejos de la textura real del miedo. Ningún informe olía a jeve quemada. Ningún discurso sabía cómo sonaba una mina reventando debajo de un camión. La voz de la radio anunció ese día una nueva condena, un nombre famoso, una sala judicial en Lima, familiares presentes, palabras como reparación y verdad, pronunciadas con la solemnidad que exigía la noticia. Miguel se quedó quieto un instante, con el farol entre las manos. Luego siguió trabajando. No sintió alivio, tampoco rabia. Lo que sintió fue otra cosa más difícil de explicar. La impresión de que el país seguía llegando tarde a una herida que para otros ya había cicatrizado mal y en silencio. A media tarde subió por el camino un muchacho con chompa azul, zapatillas polvorientas y una libreta bajo el brazo. ¿No sería mayor de 25 años?, preguntó desde el portón de madera, con esa mezcla de respeto y ansiedad de quien teme estar interrumpiendo algo importante sin estar seguro de si lo importante es el hombre o la historia. ¿Don Miguel Quispe? Miguel alzó apenas la cabeza. «Depende», dijo. El muchacho sonrió, nervioso. «Soy periodista. Bueno, todavía no del todo. Estoy haciendo una investigación para una revista de Lima. Me dijeron en el pueblo que usted sirvió por aquí en los años más duros, que estuvo en la zona de la Purímac, que...» vaciló un segundo, como si buscara una manera menos torpe de entrar. «Que usted tuvo que ver con lo del puente». Miguel dejó el farol sobre el banco. El vidrio ya empezaba a transparentar otra vez en algunos bordes. Se limpió los dedos en un trapo y miró al joven con una calma que, para cualquiera que no lo conociera, podía parecer indiferencia. «La gente del pueblo habla demasiado». «Sí», admitió el muchacho avergonzado, «pero algunos nombres se repiten, el suyo también». Miguel no le invitó a pasar de inmediato. Lo observó unos segundos, registrando la libreta nueva, los ojos despiertos, la manera en que se apoyaba en una sola pierna y luego cambiaba a la otra por puro apuro. Había visto esa hambre antes, no hambre de comida ni de plata, hambre de relato, de sentido, de encontrar en las ruinas de otros una frase que ordenara algo del país. Al final hizo un gesto corto con la mano. «Pasa nomás». Se sentaron en dos sillas viejas bajo la sombra corta del alero. El muchacho sacó una grabadora pequeña, pidió permiso con una educación innecesaria y la puso sobre la mesa. Miguel no dijo que sí ni que no, solo esperó. «Quería preguntarle», empezó el periodista, «si es verdad que usted ideó un sistema para proteger convoyes y luego una especie de método para engañar emboscadas. He encontrado referencias sueltas, menciones de soldados, hasta un exteniente que habló de usted, aunque sin dar detalles. Algunos dicen que salvó muchas vidas». Miguel miró hacia el cerro de enfrente, donde el sol empezaba a bajar y a volver dorada la tierra seca. La gente también exagera mucho, pero algo hubo. Miguel tardó en responder. Algo hubo, sí. El muchacho se inclinó hacia adelante, animado por esa grieta mínima. ¿Y cómo empezó? Miguel pensó en contestar con una evasiva, en hablar del clima, del camino, de la mala suerte, de cualquier cosa que permitiera salir sin entrar. Pero el farol, abierto sobre el banco de trabajo, le devolvió la imagen de otro tiempo, el metal ennegrecido, el olor imaginado de la mina, el recuerdo de una trocha donde los cuerpos pesaban menos de lo que deberían pesar nunca. Y de pronto comprendió que no estaba cansado de hablar, estaba cansado de la forma en que otros hablaban.
Empezó porque enterrábamos muchachos, dijo al fin. Así nomás, un día uno, otro día dos, y todos después hablaban de estrategia, de pacificación, de control territorial, pero en el suelo lo que había eran muchachos. El periodista dejó de escribir por un segundo. ¿Cárdenas?, preguntó, leyendo una nota previa de su libreta. Miguel lo miró, sorprendido apenas. Hacía años que no oía ese nombre en voz ajena. ¿También él? El muchacho esperó, pero Miguel no siguió enseguida. El silencio se extendió entre ambos con el ruido del viento cruzando las ramas altas. Desde algún lugar del camino llegó el ladrido de un perro. Lejos, en el fondo del valle, un camión viejo cambió de marcha con un ronquido metálico. ¿Usted sabía que sus ideas iban a terminar usándose así?, preguntó luego el joven. Quiero decir, primero para proteger, después también para tender trampas. Miguel apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos. La piel ya se le veía delgada sobre los nudillos, pero los dedos seguían siendo los de un obrero. No, dijo, uno casi nunca sabe hasta dónde llega lo que arregla. Tú cambias una pieza para que no reviente una máquina, y después toda la máquina trabaja distinto, a veces mejor, a veces peor. En guerra pasa igual, pero con gente adentro. El periodista anotó con rapidez, como si temiera que esa frase se escapara. Miguel lo dejó hacer, ya no le molestaba tanto. Solo desconfiaba del orden bonito que la escritura ponía sobre lo que en realidad había sido barro, ruido y espanto. ¿Se arrepiente?, preguntó el muchacho, después de una pausa más larga. Esa vez Miguel sí sonrió, pero de un modo casi triste. Esa es pregunta de gente que todavía cree que en la guerra se puede escoger limpio. El periodista bajó un poco la vista. Perdone. No, está bien, tienes que preguntar. Miguel se recostó en la silla y miró el cielo, donde empezaban a juntarse nubes oscuras sobre la línea lejana de los cerros. Siempre se formaban así al final de ciertas tardes, primero como un humo alto y luego como una masa pesada que avanzaba sin apuro. Había días en que el sonido de la tormenta subiendo desde el otro lado del valle se parecía demasiado al de la artillería o al de un derrumbe lejano. El cuerpo, incluso después de tantos años, seguía oyendo similitudes donde la razón intentaba poner distancia. Arrepentirme no sé, dijo por fin. Lo que sí sé es que cada cosa que sirvió también costó. Eso no cambia, aunque después te den la razón en un papel o te inviten a contarla. El muchacho asintió despacio. Ya no tenía la ansiedad del inicio. Ahora parecía escuchar de verdad. Entonces, si tuviera que decir lo simple, ¿qué hizo usted? Miguel volvió la vista hacia el farol abierto en el banco de trabajo. El depósito metálico, ya limpio en una mitad, reflejaba una luz opaca. El gancho quebrado esperaba al lado, junto a un tornillo nuevo que quizás serviría para fijarlo mejor. Todo era viejo, imperfecto, remendado, y aún así seguía siendo útil. En eso, pensó, también se parecía a él. Nada heroico, contestó. Solo no quise seguir recogiendo cuerpos sin probar otra cosa primero. El muchacho no escribió de inmediato. Tal vez porque entendió que cualquier frase adicional iba a estorbar, o tal vez porque por fin había encontrado algo más sólido que una anécdota militar. La conversación siguió un rato más, nombres parciales, lugares, fechas aproximadas, algunas correcciones a recuerdos ajenos. Miguel habló menos de sí mismo que de los otros, de ronderos que conocían el monte mejor que cualquier mapa, de choferes viejos que olían las trampas antes que los oficiales, de muchachos asustados que aún así cumplían, de errores que nunca salieron en ninguna ceremonia. Cada tanto el periodista trataba de volver al centro, a la figura del hombre sentado frente a él, pero Miguel desviaba el relato otra vez. No por modestia, más bien por precisión. Sabía que una historia mal centrada también era una forma de mentira. Cuando el muchacho se despidió, ya caía la primera sombra fría de la tarde sobre el patio. Guardó la grabadora con cuidado, prometió enviarle la nota cuando saliera y agradeció más veces de las necesarias. Miguel lo acompañó hasta el portón y lo vio bajar por el camino con pasos rápidos, como quien teme que la memoria se le desordene antes de ponerla por escrito. Al volver al cobertizo, el aire había cambiado. La tormenta se estaba acercando de verdad. El viento traía olor a tierra húmeda antes de la lluvia, y en el fondo del valle, un trueno rodó de cerro en cerro, con una gravedad que por un instante lo devolvió a la quebrada, al humo, a las piedras vibrando bajo un golpe que viene desde abajo. Se quedó quieto, una mano apoyada en el marco de la puerta, hasta que el eco se disolvió. Luego retomó el farol. Trabajó en silencio mientras afuera empezaban a caer las primeras gotas, gruesas y espaciadas, sobre la calamina del techo. Ajustó el tornillo,
probó el cierre del depósito, limpió una vez más el vidrio por dentro. Encendió luego una mecha corta solo para comprobar que todavía respirara bien. La llama salió vacilante al principio, amarilla y pequeña, pero luego se afirmó detrás del cristal limpio y proyectó sobre la mesa una luz humilde, suficiente. Miguel la observó unos segundos. No pensó en redención, no pensó en justicia, ni siquiera pensó en descanso. Pensó en algo más breve y más verdadero, en la obstinación de ciertas cosas por seguir dando luz, aunque hayan pasado años bajo hollín, humedad y olvido. Afuera, la lluvia arreció. Otro trueno quebró el aire, más cercano esta vez, y el cobertizo entero vibró apenas. Miguel no se movió. Se quedó junto al farol encendido, con las manos apoyadas en el borde del banco, mirando cómo la llama resistía los pequeños temblores del vidrio. Por la radio, dentro de la casa, todavía hablaban del país, de culpas, de memoria, de futuros posibles. Él dejó que esas voces siguieran solas. Tenía delante otra clase de verdad, más chica y más firme. Una llama contenida, una herramienta reparada. El oficio, una vez más, salvándolo del ruido. Cuando ya anochecía del todo, abrió la puerta del cobertizo y miró hacia el patio lavado por la lluvia. El agua corría en hilos oscuros entre las piedras. Más allá, el valle se había borrado casi entero bajo una bruma gris. Solo quedaba, a lo lejos, la pulsación intermitente de relámpagos detrás de los cerros, como si el cielo todavía recordara algo que los hombres seguían intentando nombrar. Miguel levantó el farol, comprobó su peso y por un momento la luz le iluminó la cara desde abajo, dejando ver todas las líneas que el tiempo y la guerra le habían escrito encima. No parecía un héroe, nunca lo había sido. Parecía lo que siempre fue, un hombre de trabajo al que la violencia obligó a pensar demasiado rápido para no morir. Cerró la puerta, volvió a dejar el farol sobre la mesa y apagó la llama con un soplo corto. En la oscuridad que siguió no hubo tristeza ni paz completa, solo la sensación sobria de haber llegado hasta ahí cargando lo que tocó cargar. A veces eso era lo máximo que una vida permitía, y a veces también era suficiente.